Pick up your feet when you walk, Elizabeth. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Espero que todos estén bien. Estamos a punto de poder compartir la palabra segura y firme ancla del alma. El Señor nos ha permitido ser partícipes de la salvación que Él ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo. Y es necesario que en estos tiempos, no solamente por lo que estamos viviendo, sino que porque estamos viviendo los últimos tiempos, la iglesia, cada uno de nosotros sepamos la salvación que tenemos, la seguridad de la salvación que tenemos. Y eso es lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes en esta tarde, para que nuestra fe y nuestra esperanza que tenemos sea verdaderamente segura. Por cierto, pues el tema es la segura y firme ancla, es decir, la segura y firme ancla de la salvación o de la fe que nosotros tenemos. Así que les invito, ¿verdad?, a que también en casa, donde ustedes se encuentran, tomen el tiempo para sentarse, tener sus Biblias abiertas, disponibles, y también quizás alguna libreta o algo para que ustedes puedan escribir los versículos que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a que me acompañen a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3. San Pedro, la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Te doy a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, porque nos tienes, Señor, con vida. Y estamos aquí en este momento, Señor, para aprender un poco más de tu palabra. Pido, Padre, que en cada hogar, que en cada familia, en cada uno de mis hermanos, Señor, tengan también, Señor bendito, el anhelo de aprender y de conocerte más cada día. Te ruego, Señor, mi Dios, que tu palabra no retorne vacía, sino que tu palabra sea, Señor, haga el cambio, la restauración, la fortaleza, que afirme, Señor, mi Dios, la fe y la esperanza de cada uno de tus hijos. Que no solamente, Padre amado, mis hermanos puedan escuchar esta palabra, sino que el mundo entero lo pueda escuchar. Padre, bendice a cada ministro, cada pastor, cada iglesia, Señor bendito, cada uno de los que estamos, Señor, viviendo estos tiempos, Padre amado, y que cada uno, Señor, hagamos, Señor, tu perfecta voluntad. Y de esa manera se cumpla tu palabra, Padre, donde tu palabra será predicada en todo el mundo y entonces vendría el fin. Ese día, Señor, donde estaremos en tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la honra y amén. Estos 3 versículos encierran grandes verdades y verdaderamente quisiera elaborar un poquito más acerca de estos 3 versos. Solamente los voy a leer una vez más
Pero después nos vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 16, y después continuamos con el 17 en adelante. Pero aquí el apóstol Pedro escribe: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, primeramente su misericordia, nos hizo renacer, haber nacido de nuevo para una esperanza viva. La esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No podemos tener esperanza si Cristo no haya vencido la muerte en la cruz del Calvario. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia es permanente y es eterna, y ya lo he predicado en otra ocasión. Que sois, ahora bien, hablando a la iglesia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que no solamente es que Dios tiene poder, sino que, como lo dicen las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo esto es por fe. Y lo recibimos por fe y lo declaramos por fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, llega un momento donde por la fe entraremos en la presencia del Señor y recibiremos entonces esa salvación que ya tenemos por fe, pero será un día glorioso, donde nosotros vamos a poder estar en la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre, como lo hacemos ahora aquí en este lugar. Y si me acompañan a Hebreos, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En otras palabras, cuando uno jura algo, aunque yo sé que la palabra dice que ya no debemos de jurar, pero aquí estoy tratando y voy a hacer énfasis de lo que la misma Biblia dice, que cuando hay un juramento o cuando hay un pacto, se tiene que vivir para que haya confirmación de ello. Y en este caso, al padre Abraham, el Señor le hizo una promesa, pero cuando le juró, no había nadie más por el cual él podía jurar, porque no hay nadie más alto que Dios, no hay alguien mayor que él, por lo cual él juró por sí mismo. Y le dijo algo muy, muy importante: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces nosotros, la iglesia, venimos a ser, o en realidad somos la promesa de esa multiplicación, de esa gran nación, o de ese pueblo que Dios le iba a dar por la fe a Abraham y por la obediencia de Abraham. Cuando Dios le bendijo en esta manera fue cuando después, o inmediatamente después, que el Señor probó el corazón de Abraham, cuando le dijo que le sacrificara a su hijo, su único hijo, a quien él amaba. Y cuando Abraham iba a hacer el sacrificio, en ese momento el Señor lo detuvo, proveyó el cordero, y después que vio que era un hombre que amaba a Dios, que era de fe, el Señor entonces le dice esto, y juró por sí mismo que lo iba a bendecir en abundancia y que lo iba a multiplicar grandemente. Okay. Ahora, esa promesa, alabado el nombre de Jesús, no solamente es una promesa o algo que el Señor juró, sino que lo tenía que cumplir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se cumplió. Pero vamos a entender por qué es lo que estoy hablando. Versículo 17 dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
No solamente porque el Dios dijo yo te bendeciré, sino que él juró por sí mismo que lo iba a bendecir a Abraham y también a su descendencia, a los herederos, en los cuales está hablando de la iglesia, nosotros, pero que esa promesa es inmutable, no se puede cambiar, no se va a mover. Desde que él lo dijo, sigue siendo, de que el Señor creó todas las cosas que existen, siguen existiendo. El Señor no se ha desvanecido nada, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. La promesa está allí. Nuestra fe tiene que ser de la misma manera. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra convicción debe de ser de la misma manera, inmutable. Porque Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que Él es el principio y el fin. Así que nuestra fe está fundada no en una teoría, no en una tradición, sino que nuestra fe está fundada en la misma palabra de Dios que Él dio por juramento en sí mismo. Es como cuando aquellas personas dicen, si yo no cumple esto, me cambio mi nombre o lo que sea que prometen. Verdaderamente yo creo que hubieran muchas personas sin nombre hoy en día porque nunca cumplimos lo que prometemos por lo general. Pero Dios está diciendo, yo juro por mí mismo de que yo te voy a bendecir, que yo te multiplicaré, que yo estaré contigo. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 17, leámoslo una vez más, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, el Señor no solamente hace un juramento, su nombre sea la gloria, o una promesa, sino que por esas dos cosas son inmutables. El que lo juró también lo cumple. El Señor dice que es imposible que Dios mienta. En otras palabras, toda promesa, cada profecía, cada palabra que se nos ha sido dada a nosotros se cumplirá. Solamente que igual que Abraham tenemos que nosotros esperar. En otras palabras, esperar en el tiempo del Señor para que eso se cumpla en nuestras vidas. La lluvia tardía viene. La bendición grande de Dios viene. Todavía no estamos en los últimos allí, ya que el mundo se va a terminar. No, estamos viendo los principios de los dolores. Y verdaderamente la iglesia está a punto de vivir. Está a punto de entrar. Está a punto de tener esa promesa cumpliéndose en su vida. Cuando el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, así como habían tiempos donde parecía que no había nada. Bendito sea el nombre del Señor, pero hubieron momentos donde la gloria de Dios se movía poderosamente. Yo creo que la iglesia está a punto de entrar en un momento de gloria, porque el que lo la buena obra en nosotros la va a terminar. El que lo prometió es imposible que mienta. Por lo tanto, agarra la palabra, toma la promesa, agarra la profecía, agarra lo que Dios te está hablando y dile, Señor, gracias porque aún he de alabarte. Y ese fue el tema del miércoles. Todavía tenemos por qué glorificar el nombre del Señor. No hemos hecho nada todavía suficiente para decir, Señor, he peleado la buena batalla. No hemos, hermano, vivido el propósito de la iglesia todavía. Yo no sé si me estoy explicando o que usted me entienda lo que estoy tratando de decir. Pero el Señor dice que por dos cosas inmutables, aparte de lo que Él juró y prometió, Él mismo envió a su Hijo. A su nombre sea la gloria. Y dice, para que tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es tomar posesión de esa esperanza, la cual, versículo 19, tenemos como segura, oiga hermano, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Primeramente, hermano, notemos los siguientes puntos. Puesto que un juramento interpuesto en una transacción o en una controversia confirma rotundamente lo tratado, de forma que no cabe mayor claridad ni mayor determinación en que se cumplirá lo prometido, o en que es verdad segura lo que se ha dicho. No podemos nosotros dudar de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dudar de lo que Dios ha escrito. No podemos dudar, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. El versículo 17 dice: Dios interpuso juramento. Es como ese sello, el sello del Espíritu Santo. Oiga, hermano, mire, Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, que murió por nosotros, murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y no nos deja solos, sino que nos envía su Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, o también el Abogado, porque así es como se traduce la palabra, y nos sella como propiedad única de Dios. A su nombre sea la gloria. Qué, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Qué glorioso es saber, bendito sea el nombre de Jesús, que las palabras, los juramentos o la palabra de Dios, lo que Él le prometió a Abraham, es real en nosotros. La misma promesa que se le dio a Abraham es la misma promesa que Dios le da ahora a su iglesia. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a su pueblo. Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar. Así que, oiga, Dios interpuso juramento para mostrar con la mayor claridad lo inmutable de su designio, lo inmutable de lo que Él había declarado, como cuando Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Así es la palabra de Dios. La promesa de Dios es de la misma manera. Si usted se podría transportar, imaginar, visualizar en la fe, cuando Dios dijo: hágase, su nombre sea la gloria, así es como el Señor promete y quiere que nosotros tengamos esta esperanza que es viva, esta esperanza que es real, esta esperanza que es segura. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esta esperanza que nos dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esa palabra de fe, esa palabra de esperanza que Dios mismo juró a Abraham, ahora lo declara sobre nuestras vidas, lo declara sobre nosotros. A su nombre sea la gloria. Y no podemos nosotros dudar. No podemos nosotros, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, claudicar. No podemos. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea, y crea que es galardonador. Así que Dios, el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, tiene una bendición para nosotros. Versículo 16 dice así: por mí, y esta es la nueva, si no me equivoco, no sé si es la nueva versión internacional, pero o la Reina Valera, una de las dos, no lo apunté, disculpe, pero dice aquí, versículo 16 al 18, amén. Esta es la promesa. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Génesis 22:16, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Allí voy a hacer un paréntesis. Dios nos quiere bendecir y Él ya dio todo para que nosotros seamos bendecidos. Pero hay solo una cosa que Dios pide de nosotros: fidelidad y obediencia. Abraham, Dios lo bendijo. Abraham, Dios lo hizo, pero esta promesa o este juramento que Dios mismo hizo, no lo hizo hasta después que Abraham iba a sacrificar su hijo, su único hijo. Estoy abriendo un paréntesis, entonces te quiero que pienses, ¿qué es lo que estás sacrificando tú para demostrarle a Dios que has nacido de nuevo, que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que le amas con todo tu corazón, que estás dispuesto a cualquier cosa para servirle a Él? La verdad es que tenemos que analizarnos y decir, wow, Señor, yo creo que lo primero que tenemos que decir es perdóname. Porque sé hacer lo bueno y no lo hago. Lucho con mi oración. Lucho con ir a la iglesia. Lucho con ser fiel. En realidad, necesito de tu misericordia. Es por eso que necesitamos regresar a la palabra y a las escrituras y reconocer que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, la promesa no se puede quitar. La palabra de Dios es inmutable, es permanente y para siempre. Tú y yo le vamos a fallar al Señor y le fallamos al Señor todos los días. No somos perfectos, pero el que es perfecto nos ha permitido ser parte de esta bendición. Pero el Señor dice acá, en este paréntesis, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, tu único hijo? ¿Estás dispuesto a obedecerme, llevar lo que sea que te está deteniendo, a su nombre sea la gloria, y ponerlo en un altar y sacrificarlo para mí? En otras palabras, matar al viejo hombre o las concupiscencias, los deseos de la carne, a modo de que puedas santificarte, puedas separarte para Él. El Señor lo único que quiere es obediencia. La obediencia nos llevará a nuestra victoria. Podemos conocer que Dios es todopoderoso, pero si no le obedecemos, entonces estamos en contra de Él. Podemos tener, pero la obediencia nos llevará a nuestra victoria. El Señor entonces prueba a Abraham y después que lo prueba, Él le dice allí, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga, hermano, por la obediencia de Abraham es que usted y yo somos salvos. Por la obediencia de Abraham es que usted y yo somos partícipes del reino de Dios. Sí, yo sé, Cristo murió por nosotros. Y murió por todos. Pero es porque la promesa fue por Abraham. Es porque Él fue fiel. Es porque Él dijo un amén. Es porque Él dijo así será. Porque Él no dudó, sino que en el momento que se le pidió que Él hiciera algo para la gloria de Dios, no se detuvo, sino que... Entonces, hay dos cosas acá inmutables. Dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. Primero, la promesa. El hecho de que yo le haga una promesa a alguien no quiere decir que yo la voy a cumplir.
porque yo soy hombre. Pero en el momento que Dios da una promesa, usted tiene que tener la seguridad de que Él sí lo va a cumplir. ¿Ve la diferencia? La diferencia es que cuando Dios promete algo, lo cumple. Lo cumple tal y como Él lo dijo. Abraham no lo vio. Por cierto, Abraham ni siquiera entró a la tierra prometida. Abraham anduvo en el desierto, vagando por aquí y por allá en tiendas. Y no alcanzó a ver la descendencia como las estrellas. No, él no lo vio. Pero lo creyó. Y no solamente lo creyó o tuvo fe de ello, sino que porque el que lo prometió se lo dijo, que es Dios, él lo aceptó como algo que ya fue hecho. Oh, gracias, Señor. Cuando Dios te promete algo, es como si ya lo tuvieses en tus manos. Y la promesa que Él nos dio es que Él volvería otra vez a retomar su iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia, el momento donde la trompeta va a sonar, o la va a hacer el nombre de Jesús, la iglesia va a ser levantada. Es una promesa. La promesa se va a cumplir, así como se cumplió la promesa de la persona del Espíritu Santo viniendo sobre nuestras vidas. También se va a cumplir esa promesa que el Señor nos llevará con Él. A su nombre sea la gloria, las bodas del Cordero. La promesa es una de las cosas inmutables, puesto que se basa en la fidelidad de Dios, que es consustancial con su propio ser. Dios no puede mentir en forma de que se designa de lo que prometió. En otras palabras, y yo si estuviera en la iglesia dijera: levanten todos las manos los que han prometido y no han cumplido. Hace 3 meses estamos iniciando el año 2020. Y quizás nosotros hicimos algunas promesas. Quizás le hicimos promesas a nuestras esposas. Hicimos promesas a nosotros mismos. Hicimos muchas promesas quizás. Y ojalá y espero que estemos tratando de cumplirlas. Pero como no somos nosotros Dios, sino que Dios es Dios, no podemos dudar de las promesas del Señor. Entonces Dios es fiel. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. Escuchen lo que dice el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel y grande y poderoso, pero en el sí y en el amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha pedido algo, le decimos: ahora no, Señor? La próxima semana, Señor. El próximo mes voy a comenzar. Cuando Dios pide algo, esto es lo que está diciendo acá. Cuando Dios pide algo, lo que Dios quiere escuchar de su pueblo, que es su imagen y semejanza, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido comprado con precio de sangre, que está lleno de su Espíritu Santo, no es un mañana, no es otro día.
Lo que Dios está esperando escuchar cuando Dios nos pide algo a nosotros es un sí o un amén. No hay no para Dios. Otro día para Dios. No hay un tal vez. Sino que Dios quiere que de nosotros siempre salga un sí y un amén. Como lo hizo Abraham. Abraham no tuvo que decir sí, Señor, o amén, Señor, sino que en el momento que él recibió la orden, él se preparó y empezó a caminar hacia el lugar donde Dios le había mostrado para poder obedecer al Señor. Si queremos que Dios sea fiel, porque Él es fiel, entonces no podemos ser nosotros lo contrario. Dios quiere un sí y un amén. Porque Él nos ha confirmado a nosotros en Cristo. Él nos compró a través de Cristo. Él nos ungió. A su nombre sea la gloria. Y Él también nos selló. Y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga, hermano, usted y yo, nosotros somos la iglesia gloriosa de Dios. ¿Cómo es que la iglesia que ha sido comprada con la sangre del Cordero, ahora cuando el Señor nos llame a hacer su voluntad, nosotros vamos a decir, ahora no, Señor, tal vez otro día? No podemos. Si Abraham no lo hizo, Moisés no lo hizo. Ah, bueno, pastor, pero Moisés le dijo que era tartamudo. Sí, pero nunca dijo no lo voy a hacer. Él expuso las razones por las cuales él pensaba que no era digno o no lo iba a poder hacer. Pero nunca dijo no lo quiero hacer. Es diferente. Hemos usado este versículo mucho, pero lo voy a usar otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usamos nuestras debilidades como pretextos cuando el Señor se quiere glorificar en nuestras debilidades. Ponemos muchas excusas y razones por las cuales no le queremos servir al Señor como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Pero yo creo que ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo que donde la verdadera iglesia, en otras palabras, los verdaderos cristianos, se levanten y resplandezcan. Que se levanten y se mire la gloria de Dios en su vida. Que se levanten para que Dios se glorifique. Porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo va a cumplir. Entonces, dos cosas inmutables, dos cosas, alabado sea el nombre de Jesús, que dan gran seguridad, es la promesa y el juramento mismo. No solamente lo prometió, sino que juró sobre la promesa. El juramento dice, pues Dios, oiga, no puede pensar una cosa y decir lo contrario. Él es la verdad en el pensar, en el decir y en el hacer. ¿Acaso somos nosotros una equivocación? No, somos un propósito. Nosotros no somos un error. Somos el propósito de Dios aquí en la tierra. El Señor no nos ha dado su espíritu solamente por darnos el espíritu. El Señor nos ha dado su espíritu para que la iglesia sea una iglesia poderosa en servirle a Él y glorificarlo a Él. Oiga, hermano, el autor de Hebreos dice en el versículo 18, para que por dos mandamientos en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues puesta delante de nosotros. La esperanza está delante de nosotros. ¿Quién es la esperanza? Cristo. ¿Quién murió y resucitó? Cristo. ¿Quién venció? Jesucristo. ¿Quién le dio a usted la salvación? Jesucristo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. ¿Quién entró al velo? ¿O por quién se rompió el velo? Jesucristo mismo. Él es el precursor. Él es el que entró. Él es el que venció. Hay uno que vino a ser obediente hasta la muerte. Hay uno que se humilló para que ahora nosotros podamos entrar en la presencia. Hay uno que ya pagó el precio y está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Así que ya hay alguien. Ya hay alguien que de hace 2000 años atrás venció para que usted y yo seamos más que vencedores. La salvación que nosotros tenemos no es cualquier salvación, es una salvación segura, porque Dios lo prometió y Dios juramentó en sí mismo, y por eso se envió a sí mismo, Dios con nosotros, Emmanuel, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo mismo, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. A su nombre sea la gloria. Así que, si tenemos más motivos para cobrar ánimo, alabanza al nombre de Jesús, el Señor nos está diciendo: ven, porque el que te llamó es fiel. Oiga, puesto que no solo tenemos la promesa y el juramento de Dios, sino también el cumplimiento. Porque muchos pueden prometer y muchos pueden jurar, pero cumplir, quizás no todos. Entonces el Señor no solo prometió, no solo juró, sino que lo cumplió. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese cumplimiento es amplio. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. De la promesa en Cristo Jesús. Así que el cumplimiento de la promesa es Cristo. El resultado de ese cumplimiento es usted y yo. La semilla, la bendición, el fruto, alabado sea el nombre de Jesús, de la promesa, del juramento y del cumplimiento es. No sé si eso le dio escalofrío, yo no sé si eso le movió, yo no sé si eso le ha llevado a otro nivel de entendimiento, de decir, no soy cualquier cosa. No soy solamente una mujer que cree en Dios. No solamente soy un hombre arrepentido. Soy hijo de Dios. Mira el versículo 19, ahí mismo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra, esa esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es uno que va adelante, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestra esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Estamos conociendo, hermano, la bendición de Dios en esta noche, en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Él es el que vino a cumplir la promesa y el juramento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él es ahora la esperanza que nosotros tenemos.
Y no es una esperanza vacía o una esperanza sin fundamento. Él es la roca. Él es la verdad. Él es el camino. Él es el todo en todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero que viene esta gloria y ahora nosotros se nos ha dado a conocer las riquezas de la gloria, del misterio. A su nombre sea la gloria. Oiga, usted no es cualquier hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Usted y yo no tenemos solo una esperanza. Usted y yo no solamente tenemos una fe. A su nombre sea la gloria. Nosotros somos parte de la promesa y somos la promesa. En el sentido de que se cumplió y ahora el resultado somos nosotros. La descendencia que estaba esperando Abraham. Y Abraham esperó 20 años, si no me equivoco, para poder tener Isaac. Pero ha esperado todo este tiempo para conocer su descendencia que Dios le prometió. La descendencia somos nosotros. Nosotros somos el Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice aquí el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, y lo identifica, nuestra esperanza. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora, el Señor Jesucristo también decía que Él iba a morir, que el tercer día Él iba a resucitar. Y cuando Él lo decía, quizás los apóstoles o los discípulos no lo creían o no lo entendían. Cuando Él murió, ciertamente todos estaban regresando a sus vidas cotidianas. Pero el tercer día resucitó. Estuvo con el pueblo, o estuvo entre nosotros 40 días más. Y en el último día, cuando Él ascendió, dio otra promesa, que iba a regresar. Alabado sea Dios. Esa promesa la seguimos esperando. Esa promesa puede ser ahora, esa promesa puede ser mañana, esa promesa puede ser en cualquier momento, esa promesa puede ser si estás en el trabajo o estás en tu casa, donde sea que te encuentres, la promesa se va a cumplir. Porque Él es nuestra esperanza. Al analizar el sentido del verbo griego, alabado sea el nombre de Jesús, que es catafugontes, es yendo en busca de refugio. Dice un comentarista, alabado sea el nombre de Jesús, dice, tiene el sentido de huida de algo del mundo para refugiarse en otra cosa, que aquí, por lo que sigue, es el puerto de la esperanza. En otras palabras, esta palabra en el griego es la esperanza que nosotros tenemos, refugio, que según el autor sagrado ya hemos hallado, nos es declarado aquí en estos versículos, es Cristo Jesús. Ese lugar de refugio, ese lugar de donde vamos a encontrar seguridad. La seguridad que nosotros buscamos hoy en día solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y lo repito, la seguridad que estamos buscando hoy en día la encontraremos solamente en Cristo Jesús. No la va a encontrar en el hospital, ni en la ciencia médica, ni en el dinero, ni en las posesiones. Solamente en Cristo Jesús. Ahora, abro un paréntesis. Si este coronavirus ha traído tanto caos como lo hemos visto, imagínese cuando verdaderamente se empiece a vivir los dolores. Si no tenemos
esta esperanza segura y firme, que es el ancla de nuestra alma en Cristo, hermano, cualquier cosa lo va a tumbar. Hay personas, hermano, que dicen, ya no voy a ir a la iglesia porque alguien me vio mal. Yo creo que esa persona no estaba en la roca, no estaba cimentada ni arraigada. Por una mirada, tú te vas a apartar del único que te puede dar esta esperanza de la cual estamos hablando. Entonces tenemos que, yo creo que, pedirle perdón al Señor. Pero los que estamos cimentados en la roca que es Cristo, en la esperanza viva que nosotros tenemos, alabado el nombre de Jesús, no nos podemos mover, porque Él es nuestra esperanza. No le servimos al hombre, mi hermano. Le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le servimos al Señor y seremos vituperados y seremos criticados. Sí, eso es verdad. Pero el que te llamó es fiel y verdadero. Oiga cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. El versículo 19 y 20. Y tenemos esta esperanza como un ancora o ancla firme y segura para nuestra alma. Ella penetra hasta lo íntimo del santuario, hasta detrás del velo, a donde entró Jesús como precursor en favor nuestro, constituido sumo sacerdote para siempre a semejanza del orden sacerdotal de Melquisedec. Dice el autor sagrado de la esperanza que tenemos delante es como una ancora firme. Esa palabra, alabado el nombre de Jesús, viene del griego asphale, que no resbala. Las promesas, alabado el nombre de Jesús, o el ancla, no puede resbalar. Imagínese que usted tire el ancla de un barco y el barco todavía se mueva. No es seguro el ancla. Pero el ancla o la ancora que nosotros tenemos es firme. Nada lo puede mover. Él ya venció. Él ya venció. Está sentado a la diestra del Padre. Dígale al enemigo: te reprendo en el nombre de Jesús. Dígale a la duda: te reprendo en el nombre de Jesús. Dígale a cualquier situación que le está deteniendo de hacer firme, a que usted sea firme, que se deshace de esos pensamientos o de esos deseos carnales o de esa forma de vivir, y que en el nombre de Jesús pide perdón y agárrese de la ancora, agárrese firme, alabado su nombre. Nuestra fe está en Cristo Jesús. De donde esta palabra asfale, que es en griego, de donde viene el vocablo castellano asfalto. También segura, la palabra segura en griego es bebaián, que es término, alabado hombre, que ya hemos estudiado, que es segura, es inmutable. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí mismo en el libro de Hebreos le voy a dar algunos versículos para que entendamos este mensaje. Hebreos 3:6 dice, déjenme buscarlo aquí en la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer del 5 y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oiga, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin. Ahí viene
la fe, de estar firmes, anclados, alabados a Jesús, en la confianza y la esperanza, Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Pero tenemos que retener firmes hasta el fin la confianza. Hablábamos de la confianza el miércoles. Es confiar, es creerle a Dios. No podemos nosotros dudar, no podemos nosotros ser fluctuantes, no podemos estar un día sí, un día no. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí, el versículo 14 de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer 3:13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y nos exhorta aquí el autor de Hebreos, alabados sea el nombre de Jesús, dice que nos exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Que su fe no mengue, que su esperanza sea firme, que su fe sea estable y constante, hermanos, que nuestro deseo de servirle al Señor sea ferviente, que seamos más diligentes en las cosas celestiales y espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la esperanza que tenemos no es sin fundamento. Dios mismo dio mismo y se entregó a sí mismo a través de Jesucristo. A su nombre sea la gloria, para que usted y yo pudiéramos decir hoy: tengo una esperanza firme en Cristo Jesús, porque ahora sé que soy hijo de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pregunta es esto: ¿su fe está igual que al principio? Muchos dicen: mira, ya se les va a pasar, está en el primer amor. Pero espero en Dios que su primer amor siga siendo siempre el primer amor. Que usted le siga creyendo a Dios como en el primer día, alabando a Dios como el primer día, glorificando al Señor como el primer día, anhelando ver la gloria de Dios como el primer día. Como aquel primer día cuando habló en lengua, como aquel primer día que usted sintió su presencia, aquel primer día que el Señor tocó, alabado y sanó su alma, aquel día que usted respiró un nuevo aliento de vida. Alabado sea el nombre de Jesús. El anhelo de servirle al Señor con todo. Esa no es esa confianza del principio. Desde el momento que Dios le prometió a Abraham, ya te tenía a ti. Lo voy a repetir. Desde el momento que el Señor le prometió a Abraham una descendencia, ya te tenía a ti en mente. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de tener nuestro barco firmemente anclado en Cristo Jesús mientras navegamos por el tempestuoso mar de esta vida! Y saber que nuestra garantía está segura. Mira, hermano, inundaciones aquí en Columbus. Y muchas de las personas que fueron afectadas por las inundaciones tenían, según ellos, en su aseguranza de la casa, tenían aseguranza de ¿cómo se llama? Inundación.
Y cuando ellos fueron al lugar para poder reclamar el seguro para que les cubriera los daños, les dijeron, no están cubiertos. Porque en las letras pequeñas que nadie lee, hay cláusulas que dicen, sí, tienes protección si tu casa no está en un lugar de inundación. Así que lo que ignoramos viene a nosotros a robarnos la bendición. Yo no quiero, hermano, que usted ignore que usted es un hijo de Dios. No quiero que ignore que la seguridad de nuestra salvación y de nuestra fe es firme, es inmutable. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien diga amén. Bueno, nadie aquí en casa dijo amén. Amén. Aleluya. Así que esta áncora no puede fijarse en la arena. No se puede fijar en la arena movediza de las cosas de este mundo. Nuestra fe, nuestra seguridad no está fundada en las cosas del mundo. Porque el mundo es transitorio. Pero sí podemos poner nuestra esperanza y fijarla o anclarla en la roca que es Cristo. De esa manera no nos deslizaremos ni marcharemos a la deriva, sino que tenemos que estar firmemente fieles al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuche, Hebreos 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces ¿quiénes somos nosotros? La ancora de esta alma, el ancora que nos tenemos, es decir, de nuestra persona entera, penetra hasta detrás del velo. Oiga, nadie podía entrar al lugar santísimo, mas cuando Cristo murió por nosotros, el velo se rasgó. Quiere decir que no hay nada que nos detenga de entrar a la presencia, nada que nos detenga de entrar al lugar santísimo, nada que nos diga no puedes, sino que somos ahora en la iglesia que puede entrar con seguridad al trono de la gracia y, hermanos, recibir las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Wow. Jesús entró como precursor en favor nuestro. Jesús entró como precursor. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa palabra precursor en el original es prodromos, que significa el que corre delante de otros. Todos necesitamos a alguien que va al frente, pero yo quiero seguir a Cristo. Todos tenemos quizás a alguien de alta estima, alguien que admiramos, alguien que respetamos, alguien que quizás nosotros decimos yo quisiera ser como esa persona. Pero no hay otro como Jesús. No hay nadie como Jesús. Jesús es el precursor. Cuando Él venció, es como si Él estuviera diciendo, sí se puede. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, está diciendo, sí se puede. Cuando nos da las promesas, es porque sí se puede. Juan 14, versículo 2
el Señor dijo, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero primeramente, el Señor entró al cielo. El Señor fue el primero, resucitó primero. Primera de Corintios 15:20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Su nombre sea la gloria. Y también no solamente el que resucitó, sino que también el que ascendió para sentarse a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 dice, oiga hermano, Hebreos, regrese allí porque yo sé que tiene su Biblia abierta en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, diferente nombre que ellos. Pero el versículo, alabado el nombre de Jesús, amén. En el versículo 3, alabado el nombre de Jesús, dice que nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios juró, Dios prometió, Dios juró y se entregó a sí mismo. Dios con nosotros. En el versículo 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Oigan la promesa, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién? Sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. El que venció está intercediendo por nosotros. El que venció sigue esperando que su iglesia, su nombre sea la gloria, haga su perfecta voluntad. Interceder por ellos. Hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Hay versos, hay promesas, hay palabra que Dios está allí declarando, alabado sea el nombre de Jesús, que sigue intercediendo por usted y por mí. Y con esto voy a terminar. Que no solamente está en el cielo, sentado a la diestra, sino que también está allí representándonos a nosotros. Él está allí esperándonos a nosotros. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en Jesús. En el momento que usted abrió sus labios y confesó con su boca lo que había creído en su corazón, en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador, en ese momento hubo un traslado, hubo un cambio, hubo una transformación completa, donde usted era un esclavo del pecado, mas el Señor lo trasladó a su luz admirable, lo trasladó al reino de Dios, a su nombre sea la gloria, y dice que juntamente con Él lo resucitó y asimismo lo hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque usted ha nacido de nuevo en el Espíritu. Él está allí intercediendo, no para que tú te arrepientas, sino que para que tú vivas su propósito. Él no está allí
pidiendo por un arrepentimiento tuyo. Él está allí intercediendo para que cumplamos lo que Él ya ha establecido. Claro, hay un mundo que se tiene que salvar. Las buenas nuevas de salvación. Él está clamando por su iglesia. Él está clamando por ti, por mí. Él está clamando, alabado sea el nombre de Jesús, que lo que Él hizo no haya sido en vano, sino que dé el fruto verdadero y el propósito verdadero. Somos la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, Él está sentado a la diestra del Padre. Nuestra esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, oye hermano, para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote. Él ya pagó el precio una sola vez y para siempre. Por ti y por mí. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le pedimos perdón, Él está como aquel padre que vio a su hijo regresar a casa, dispuesto a perdonarte. No importa el pecado que hayas cometido, no importa qué tan profundo hayas caído, no importa qué tanto te has alejado, no importa cómo te sientas, mi hermano, mi hermana, mi amigo, alabado sea el nombre de Jesús, no importa. El Señor murió por ti. El Señor pagó el precio por ti. Y la esperanza que nosotros tenemos es Él. No busques una religión. No busques a la iglesia como una forma de decir ahora ya cumplí con algo bueno. No. Búscalo a Él. Búscalo a Él con todo tu corazón. Y entiende que la salvación que nos ha ofrecido es permanente, es eterna, pero está en mí de anclar, de mantenerme firme, de seguir con más diligencia, de buscar de su presencia. Está en mí, está en nosotros, mi hermano, de hacer su perfecta voluntad. Porque Él fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para hacer Quisiéramos hablar un poco más acerca de esto, de que Él es nuestro sumo sacerdote, pero como lo dijo el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quizás yo no sé mucho. Quizás yo soy una persona, quizás no tengo toda la facilidad de hablar. Pero una cosa sí te puedo asegurar. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Pero puedo terminar con estas palabras. Que la esperanza, la fe que nosotros tenemos es segura y firme y es inmutable. Fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo juró. Y fiel es el que lo ha cumplido. Él es el que era, el que es y que ha de venir. Viene pronto, mi hermano. Quizás se tarde 10 años más, pero quizás venga en los próximos 10 minutos. La pregunta es,
estamos preparados. En el sentido de que hemos sido obedientes. En el sentido de que somos fieles a su llamado. Así que si usted es del tipo de la persona que estaba titubeando entre servirle o no servirle, en congregarme o no congregarme, yo le pido en el nombre de Jesús, doble rodilla, levante sus manos al cielo y dígale: Padre Celestial, perdóname. Quizás ya tengo 10 años, quizás ya tengo 15 años, quizás, Señor mi Dios, tu hijo, tu hija tiene 30 años de estar sirviéndote, mas todavía no sabe, no entiende, no ha entendido, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestras almas, de nuestras vidas. Que nos enseñes a caminar en el temor de tu nombre. Señor, a caminar, Padre amado, entendiendo, Padre, que tú eres fiel y verdadero. Y no solamente las promesas que son para nuestra bendición se van a cumplir. Se va a cumplir toda tu palabra, Padre amado. Señor, viene juicio, viene ira, vienen tempestades, vienen peores cosas que lo que ahora se está viviendo. Yo solamente quiero, Señor, que tu pueblo entienda que tú eres la esperanza más segura, la única esperanza y segura y firme ancla de nuestra alma. Que no tenemos, Señor mi Dios, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Padre amado, concluyo con esta oración y te pido que tú bendigas a mi hermano, a mi hermana, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor mi Dios. Que cada hombre, cada hermano, varón, sacerdote de su casa, Señor, pueda abrir sus ojos, entender, Señor, el llamado, entender, Señor, aleluya, oh Padre bendito, que somos hijos de Dios, como también tus siervas, Padre amado, guerreras de Dios, esas mujeres que pelean la buena batalla, esas mujeres, Padre amado, que interceden y claman y, Señor, aleluya, gimen, Padre bendito, también juntamente, Padre amado, para que se haga tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por Centro Misionero de Cristo para las Naciones, en El Salvador, aquí, Señor mi Dios, que este ministerio sea un ministerio, Señor, que te alabe y te glorifique en espíritu y en verdad. Un pueblo, Señor, que te adora, que marca la diferencia, Señor, en todo lugar donde va. Que no nos avergonzamos del evangelio, Señor, aleluya, porque es poder de Dios. Y que somos una iglesia, Padre amado, que reconoce que somos salvos por gracia. Que somos salvos, Señor, por la fe. En estos tiempos, nuestra esperanza y nuestra fe esté anclada en ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Espero que el tiempo que haya tomado, por cierto, ni me di cuenta cuánto tiempo me tardé, este mensaje haya sido de edificación para su vida. Les invito mañana al mediodía, donde estaremos transmitiendo otra predicación para edificar y fortalecer su vida. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga, hermano.